necesitaba salir. Bueno, ¿pudieron ver esos ejercicios que les había dejado presentados? Bueno, eh, ahí Rodolfo dice que sí. Se los presento unos minutitos más, así los resuelven y los corregimos, ¿les parece? Bien. El primero es un verdadero o falso. Justo antes, no me acuerdo el nombre, pero me preguntaban esto de, ¿hay que demostrarlo o simplemente puedo decir si eso no es un subespacio por lo que estuvimos charlando? Bueno, en este caso, como dice indicar verdadero o falso, simplemente con poner que es verdadero, poner que es falso, ya está. No pide justificar, no pide demostrar nada. Así que acá simplemente pueden basarse en lo que estuvimos viendo. Y el otro pide escribir, si es posible, a ese vector, que fíjense es un vector de R2, como combinación lineal de otros dos vectores, ¿sí? Les doy un minutito para que hagan y estos dos puntos y los corregimos.
Bueno, ¿qué tal? El primero es verdadero, es falso, dice el conjunto A es un subespacio vectorial de R3. ¿Qué pusieron? Verdadero, es verdadero. Verdadero, ¿por qué? No pedía justificar, pero ¿por qué? Porque pasa por el cero, el plano corta en el cero. Bien, esta es la ecuación de un plano y es un plano que pasa por el 0, 0, 0, pasa por el origen, muy bien, es verdadero. El segundo dice que el conjunto tal es un subespacio vectorial de R3. Ese sería falso, Bien, porque ¿por qué? tiene el -4. Bien, este no es un plano que pasa por el origen, no es un plano que pasa por el 0, 0, 0. Es un plano que pasa por otros puntos, digamos, pero no me sirve. El conjunto S, que es de R2, no es un subespacio de R2. Y ese sería falso, creo. Bien, ¿por qué? ¿Esto es la Porque ecuación de qué? es una recta. Bien, esta es la ecuación de una recta que pasa por el 0, 0, ¿no? Sí pasa. Bien, una recta que pasa por el origen sí es un subespacio. Y acá me dice que no es un subespacio, es falso. Y el último dice, el conjunto W, que está formado por los X, Y del plano de R2, tales que módulo de X más módulo de Y igual a 0, es un subespacio trivial de R2. Bueno, primero díganme cuáles son los subespacios triviales de R2. ¿Se acuerdan? ¿Los tienen ahí anotados en algún lado? ¿Puede ser el conjunto de cero? Bien, un subespacio trivial en R2 sería el que está formado por el 0, 0 y otro el mismo R2. Entonces yo tendría que ver si este conjunto W es alguno de estos dos conjuntos. Si es solamente el conjunto formado por el vector nulo o si es todo el conjunto de los vectores de R2. Entonces, a ver, veamos. Yo agarro un vector XY, ¿no? Y necesito que el módulo de X más el módulo de Y me dé 0. ¿Cuál podría ser un vector XY que cumpla con esto, por ejemplo? El cero, cero. El 0, 0 cumple, ¿no? Porque yo agarro el módulo de 0 más el módulo de 0 y me da 0. Bien, este verifica, pertenece a W. ¿Qué otro vector pertenece a W? ¿Hay algún otro vector que pertenezca a W? Y no, no hay otro. No se podría. ¿Cuál? No se podría otro. No se podría otro, exacto. A veces uno ve esto y dice, pará, podría ser, no sé, 3 menos 3. Y no se puede, porque como vos le vas a sacar el módulo, cuando vos sumes esto, el módulo de menos 3 se hace positivo, o sea, te queda 3 más 3 que 6. No te da 0. Entonces esto no pertenece a W. Ya no hay otro vector en W. W tiene un único vector que es el 0, 0. O sea que W es un subespacio trivial de R2. Es el subespacio formado solo por el vector nulo. Es un subespacio trivial. Bueno, bien. El otro decía escribir al vector tal como combinación lineal de otros dos vectores. Bueno, si es posible, ¿no? Quizás no se puede, como nos pasó en el que hicimos, que no se podía. Habrá que ver
si se puede o no se puede. Entonces, quiero al vector C como combinación lineal de los vectores A y B. O sea, quiero que el vector C sea un alfa por el vector A más un beta por el vector B. O sea, quiero que el vector 5 menos 1 sea alfa por el vector A, que es el 2, 1, más beta por el vector B, que es el menos 1, 3. O sea que si hago todas las cuentas que tengo que hacer, ¿me creen si les digo que queda 2 alfa menos beta la primera componente y alfa más 3 beta la segunda? Alfa por este, más beta por este. Sí, profe, está bien. Bueno, bárbaro, gracias. Entonces queda el 2 alfa menos beta igual a 5, igual a la primera. La primera tiene que ser igual a la primera. Profe, no entendí por qué 2 alfa menos beta. ¿Por qué hacemos? Me estoy perdiendo. Alfa por 2, beta por menos 1. Queda alfa por 2, 2 alfa. Beta por menos 1, menos beta. Y esa es la sumás, que sería la primera más la primera. Ah, sí, ya me quedó ¿Sí? claro. Y la otra sería alfa por 1 más beta por 3. O sea, alfa más 3 beta. Bueno, de ahí igualando, 5 tiene que ser la primera, o sea, 2 alfa menos beta tiene que ser 5, y menos 1 tiene que ser la segunda, o sea, alfa más 3 beta tiene que ser menos 1. Bueno, acá me está quedando un sistema de ecuaciones muy, muy chiquito, porque es de 2 por 2, muy sencillo, lo pueden resolver por el método que quieran, pero acá me parece que está muy fácil para hacer una sustitución, ¿no? ¿Se puede hacer Gauss Jordan? Sí, si quieren háganlo, pero me parece que está muy fácil para, por ejemplo, despejar alfa de la segunda, que estaba fácil para despejar alfa porque solo pasé las 3 beta restando. Y ese alfa lo que voy a hacer es reemplazarlo, sustituirlo en la otra ecuación. En el lugar de alfa voy a poner lo que vale alfa, que es menos 1 menos 3 beta. Entonces va a quedar 2 por alfa, que es menos 1 menos 3 beta, ¿sí? 2 por alfa, que lo reemplazo por esto, menos beta igual a 5. Distribuyo ese 2, me queda menos 2, menos 6 beta, menos beta igual a 5. Este 2 que está restando, lo paso sumando. Acá me queda menos 6 menos 1 son menos 7 beta. Y acá queda 5 más 2 que es 7. Y ese menos 7 que está multiplicando a beta pasa dividiendo y me queda que beta es menos 1. Bueno, bárbaro, ya tenés beta. Ahora calcular alfa es muy sencillo. Simplemente reemplazás a beta por lo que te dio beta. Beta te dio menos 1. O sea que reemplazamos a beta por menos 1 y hacemos la cuenta. Nos va a quedar menos 1 menos 3 por beta, que nos dio menos 1. Entonces queda menos 1 más 3. O sea, 2. Bueno, ¿se podía o no se podía escribir como combinación lineal al vector C? No. ¿Por qué no? ¿No tenía que dar el 2, 5? Sí, se puede. Claro, o sea, lo que tengo que hacer es encontrar el alfa y el beta, y los encontré. No se va a poder cuando yo no encuentre un alfa y un beta, ¿sí? Como dijo recién el compañero, sí, se puede. El vector C va a ser alfa, que nos dio 2, por el vector A, más beta por el vector B, que beta nos dio menos 1, por el vector B. Y esa cuenta, ¿sí? Si yo hago a este alfa lo reemplazo por 2 y a este beta lo reemplazo por menos 1 y hago las cuentas, me da este vector, el vector C. ¿Sí? No es que alfa me tiene que dar 5 y B me tiene que dar menos 1.
tengo que encontrar un alfa y un beta, que sean dos números cualquiera, pero que verifiquen la combinación lineal. Que yo haga una combinación lineal con ese valor de alfa y con ese valor de beta y me dé el vector que efectivamente me tiene que dar. Sí, acá lo que encontramos es esto. Nuestros vectorcitos son 1, el 2, 1. El otro vector es el menos 1, 3. Alfa nos quedó 2. Y beta nos quedó menos 1. Eso es lo que encontramos. Que para hacer una combinación lineal entre estos dos vectores, el 2, 1 y el menos 1, 3, necesito multiplicar a uno de los vectores por 2, al otro por menos 1, y la combinación lineal, que es el vector naranjita, nos queda el vector 5 menos 1, que era el vector C, que era el que nos pedían. ¿Sí? Eso fue lo que acabamos de hacer. Bueno, vamos a seguir. ¿Sí? Conjunto generador. Bueno, un conjunto generador va a ser un conjunto de vectores que al hacer combinaciones lineales entre esos vectores, yo obtengo nuevos vectores. Entonces yo podría decir, ese conjunto que yo tomo genera un determinado conjunto, ¿sí? Entonces, normalmente cuando uno tiene un conjunto, supongamos, por ejemplo, yo tengo el conjunto formado solamente por el vector, voy a poner, no sé, un conjunto A. Y el conjunto A está formado solamente por el vector 1, 2. Bueno, yo con ese vector, con el vector 1, 2, puedo ir generando distintos vectores. ¿A partir de qué? De hacer combinaciones lineales. Lo que pasa es que acá las combinaciones lineales las voy a hacer solo con un vector, que es el vector 1, 2. Entonces, por ejemplo, yo podría agarrar el vector 1, 2 y, no sé, multiplicarlo por un alfa que sea menos 1. Entonces me quedaría el vector menos 1, menos 2. Y yo podría agarrar al vector 1, 2 y multiplicarlo por ejemplo, 3. Y me quedaría el vector 3, 6. Entonces, a partir de un vectorcito, que es el 1, 2, que sería este vector, a partir de este vector, yo podría ir generando otros vectores que se obtienen como combinación lineal de los elementos de este vectorcito. Que como es un solo vector, solamente puedo multiplicarlo a él por algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si lo multiplico por menos 1, obtuve este vector, el menos 1, menos 2. Bueno, el vector menos 1. Menos 1. Menos 2 andará por acá abajo. Y es este. ¿Sí? Acá, perdón, no escribí menos 2, escribí menos 1. Ahí está. O, por ejemplo, el vector 3, 6. Bueno, el vector 3, 6 será 3. Y acá tenemos 3, 4, 5, 6. Por allá arriba. Bueno, el vector 3, 6
me quedará este vector, no más abajo. Y la idea es que todos los vectores que yo pueda generar con este vectorcito, ¿sí? Van a ser siempre vectores que van a quedar sobre una misma recta. ¿Eso se puede llegar a apreciar? Sí, sí. Sí, porque siempre van a ser múltiplos de este mismo vector. Entonces, siempre estos vectores van a quedar sobre una recta que pasa por el origen. Entonces, este conjunto A está generando un subespacio. Con este conjunto A yo puedo generar una recta que pasa por el origen, que es un subespacio de R3, de R2, perdón. Entonces, acá yo podría decir que el subespacio S, lo puedo llamar S, es el conjunto generado por el vector 1, 2. Que en definitiva es el conjunto de puntos que viven sobre esta recta. Ahora, si yo en vez de un vector hubiese tenido dos vectores, bueno, quizás hubiese generado otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo vectores de R2, ¿sí? Como acá, supongamos que tengo estos vectores. Vamos a agarrar el 1, 2 y el 3, 0. Bueno, si yo empiezo a hacer distintas combinaciones lineales, lo que me va a pasar es que me van a ir quedando distintos vectores. Por ejemplo, si alfa vale 2 y beta vale menos 1, obtengo este vector combinación lineal. Ahora, si alfa vale 3 y beta vale menos 1, obtengo este otro. Y fíjense cómo me fue quedando el rastro de los otros vectores que se formaban. Y si sigo, voy a formar muchos otros vectores. Y si le voy cambiando el valor a beta, también voy a ir formando muchos otros vectores. Y en definitiva, si yo voy cambiando los valores de alfa y de beta, voy a ir encontrando infinitos vectores. ¿Sí? ¿Se ven? Y esos infinitos vectores, fíjense que en algún momento van a terminar cubriendo ¿qué cosa? Todo el plano, ¿no? Todo el plano. ¿Sí? La idea es esa, que si yo empiezo a hacer combinaciones entre estos dos vectores, en algún momento voy a tener todo R2 cubierto por vectorcitos. O sea que voy a tener todo R2, ¿sí? Entonces yo podría decir que estos dos vectores que tomé, que son el 3, 0 y el 1, 2, generan todo R2. Entonces, el conjunto formado por el 3, 0 y por el 1, 2 genera algo. ¿Qué genera? Genera todo R2, ¿sí? El conjunto generado por estos dos vectores es el conjunto R2, es todo el plano. Bueno, la idea es esa, ¿sí? Un conjunto generador es un conjunto de vectores que va a ir generando distintos vectores a partir de hacer combinaciones lineales. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Yo me quedé con la respuesta anterior del ejercicio 2. No entendí muy bien cómo responderlo, digamos. Bueno, la consigna era, si es posible, escribe el vector C como combinación lineal de A y de B. Bueno, ¿se puede escribir al vector C como combinación lineal de A y de B? Si se puede, lo que voy a tener que lograr es escribir esto.
C igual un alfa por el vector A más un beta por el vector B. Y se puede, porque encontré alfa, que tiene que ser 2, y encontré beta, que tiene que ser menos 1. Entonces, en definitiva, el vector C escrito como combinación lineal sería 2 por el vector A más menos 1 por el vector B. Listo, gracias, profe. Esa Disculpe. sería la respuesta. Ahora, si el sistema de ecuaciones no hubiese tenido solución, decimos que no es posible escribirlo como combinación lineal y esa sería la respuesta. O sea, si se puede, la escribo la combinación lineal y si no se puede, digo que no se puede. Bueno, ahora, yo hace un rato les mostré este ejercicio donde yo inventé un conjunto A formado por un solo vectorcito y dije, bueno, este conjunto A me genera un subespacio, que es el subespacio de todos los puntos donde, de esta recta, que es un subespacio porque es una recta que pasa por el origen. Bueno, a mí me podrían pedir que yo busque el subespacio generado por un conjunto, ¿sí? Que es lo que pide el 8. El 8 dice, demostrar que los conjuntos B y W generan el mismo subespacio. Bueno, primero tendría que ver cuál es ese subespacio generado, ¿sí? Yo voy a empezar viendo qué genera el conjunto B, ¿sí? Después vemos qué genera el conjunto W. El conjunto B está formado por el vector 3, 0, 1 y por el vector 1, menos 1, 2. ¿Sí? Está formado por dos vectores del espacio, ¿sí? Y lo que yo quiero ver es qué generan estos dos vectores de R3, ¿sí? Normalmente cuando uno tiene vectores, lo que puede pasar es que los vectores generen una recta, que los vectores generen un plano, que es lo que nos pasó recién, que nos generaba todo R2, que en definitiva es un plano, o podría ser que los vectores generen todo R3, ¿sí? En este caso, lo que nosotros tenemos es este, el vector 3, 0, 1, que sería este vectorcito, y por otro lado tenemos el vector 1, menos 1, 2. Que es este vectorcito. Bueno, yo quiero ver qué generan estos dos al hacer combinaciones lineales, ¿sí? ¿Qué es lo que están formando al hacer las infinitas combinaciones lineales que se podrían hacer? Entonces, la idea es que yo voy a agarrar un vector, lo voy a multiplicar por algún alfa, voy a agarrar al otro vector, lo voy a multiplicar por algún beta, o sea, voy a hacer una combinación lineal entre estos dos, y la combinación lineal entre estos dos me dará algún vectorcito X y Z, que no lo conozco, y que de hecho van a ser muchísimos, porque al ir haciendo distintas combinaciones lineales voy a ir obteniendo distintos vectores X y Z. Ahora, la idea es que para encontrar este alfa y este beta, lo que yo planteaba era un sistema de ecuaciones, ¿no? Acá me quedaría haciendo las cuentas en esta primera parte, distributiva, sumando y demás, quedaría 3 alfa más beta la primera componente. Quedaría menos beta la segunda y quedaría alfa más 2 beta la tercera. ¿Estamos bien hasta acá? Alfa por 3, 3 alfa. Beta por 1, un beta. Queda 3 alfa más un beta, este. Después, alfa por 0, chau, 0. Beta por menos 1, menos beta. Queda 0 menos beta. Bueno, menos beta. Y después queda alfa por 1, alfa. Beta por 2, 2 beta. Queda alfa más 2 beta. Y esto me tendrá que dar distintos vectores X y Z. Ahora, si yo quiero plantear un sistema de ecuaciones, me va a quedar que la primera, 3 alfa más beta, tiene que ser igual a la primera, o sea, igual a X. La segunda, que es menos beta, tiene que ser igual a la segunda,
o sea, I. Y la tercera, que es alfa más 2 beta, tiene que ser igual a la tercera, que la tercera es Z. Y me queda este sistema. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno, para resolver este sistema, puedo hacer Gauss-Jordan. Entonces tengo, para mi columna de los alfa, tengo 3 alfa en la primera, no tengo en la segunda y tengo 1 en la tercera. Para beta tengo 1 en la primera, menos 1 en la segunda, 2 en la tercera. Y del otro lado del igual, mis términos independientes vendrían a ser, en este caso no son números como estamos acostumbrados, sino que es un número X, un número Y, un número Z. Bueno, Gauss-Jordan, ¿sí? Y veo qué pasa. Tomo un pivot que podría ser, por ejemplo, este 1. Bueno, la fila del pivot se divide por el pivot, o sea que queda igual. La columna del pivot se anula, o sea que todo lo que venía abajo del pivot se va a hacer 0. Y los otros elementos, bueno, los tendré que calcular con el método del rectángulo, ¿sí? Rectángulo acá. 0 por 1, 0, 3 por menos 1, menos 3. Queda 0 menos menos 3. Eso es 0 más 3, o sea, 3. Voy con este otro. 1 por 1, 1, 3 por 2, 6. Queda 1 menos 6. Eso es menos 5. Voy con este I. Rectángulo con el pivot. 1 por I, menos X, menos 1 por X, menos X. Queda I menos menos X, ¿sí? Ojo ahí con eso, queda 1 por I es I, menos menos X. O sea que queda I más X. Dividido el pivot que es 1, queda I más X. Y por último, me queda Z por 1, Z, 2 por X, 2X, queda Z menos 2X. Dividido 1, que es el pivot. Bueno, ahí esa parte. Sigo, elijo un pivote en otro lado, voy a elegir como pivote a este 3. Entonces, si este 3 es pivot, a la fila del pivot la divido por 3 en este caso, o sea que me va a quedar 3 dividido 3 que es 1, 0 dividido 3 que es 0, y más X dividido 3, que bueno, lo voy a dejar expresado. La columna del pivot se va a anular. La columna canónica que ya tenías sigue estando. Y te vas a dedicar a calcular los otros elementos, los que faltan. Nos va a quedar, para calcular este elemento de acá, vamos a usar esta X. Entonces, rectángulo. En diagonal al pivot, X por 3 o 3 por X, 3X. Y a eso le vamos a restar 3 por I más X. O sea, nos quedó 3X menos 3 por I más X. Y esto dividido el pivot, que es 3. Bueno, después si querés esta expresión la podés trabajar un poquito. Yo la voy a dejar ahí. Voy con este otro elemento. Para este elemento vamos a usar este de acá. Entonces me armo un rectángulo en el pivot. 3 por Z menos 2X, y a eso le vas a restar menos 5 por I más X. O sea que te queda 3 por Z menos 2X menos menos 5. Bueno, ese menos menos 5 voy a poner más 5 por I más X. Esto dividido el pivot, que es 3. Bueno, vamos a trabajar un cachito esta expresión que quedó acá, ¿está bien? Bueno, antes de trabajar un cachito esa expresión, si yo lo que quiero es que este sistema tenga solución, o sea, quiero que sea un sistema compatible determinado. Hace un rato lo hablamos. ¿Qué no puede pasar en esta tercera fila? Y que el resultado tiene que ser 0. El resultado tiene que ser 0, o sea, no puede pasar que acá, no sé, toda esta cosa sea 8. No, no, toda esa cosa
tiene que ser 0, porque yo quiero que este sistema sea compatible determinado. Yo quiero que las combinaciones lineales existan. Quiero que alfa y beta existan. Entonces, como quiero que este sistema tenga solución, necesito que toda esa expresión que me quedó ahí valga 0. Ahora sí, voy a trabajar un poquito esa expresión que me quedó ahí. Tengo 3 por z, 3z. 3 por menos 2, menos 6x. 5 por y, 5y. Y 5 por x, 5x. Todo esto está dividido 3. Y dije que tiene que ser sí o sí igual a 0. Bueno, voy a ordenar un poquito. Menos 6x más 5x es menos 1x. Después tengo más 5y. Y después tengo 3z positivo, así que más 3z. Todo esto dividido 3 igual a 0. Bueno, este dividido 3, ¿me aceptan que lo pase multiplicando? Está dividiendo a todo, pasa multiplicando, 0 por 3, 0. ¿Qué me quedó acá? ¿Qué es esto? ¿La ecuación de qué? ¿Del plano? Es la ecuación de un plano que pasa por el origen, que pasa por el 0, 0, porque fíjense que no tiene término independiente. O sea que es un subespacio, ¿sí? ¿Qué generaron estos dos vectores? Un subespacio vectorial que es un plano que pasa por el origen, ¿sí? Profe, no entiendo qué hiciste con el 3 que dividía. Lo pasé multiplicando. Lo que pasa es que no lo escribí porque como lo pasé multiplicando, este 3 pasó multiplicando al 0 y 0 por 3 da 0. Ojo, tenía otra opción, podía distribuirlo. Podría hacer esto dividido 3, esto dividido 3, esto dividido 3. Y estaba bien también. Pero lo dejé así para que no me queden fracciones. ¿Se entiende lo que hice? Sí, sí, se entiende. Sí, ahí, no sé, la compañera que preguntaba sería, Sí, sí, profe, entendí. ¿sí? Queda, no escribí ese paso, pero queda 0 por 3. Y ahí dice plano que pasa por... El origen. Ahí está, gracias. No. Profe, ¿y el pivot desaparece al último o cómo es eso? ¿Cómo desaparece? Claro, ¿qué pasa dividiendo? Se puso x menos 1 más 5y más 3z igual a 0 sobre 3. ¿El 3 Sí. se desaparece o...? No, no desapareció. Este 3 lo pasamos multiplicando. Ah, listo, profe. Presta atención. Ah, estaba dividiendo, este 3 pasa multiplicando y 0 por 3 da 0. Bueno, fíjense lo que generó esto. Generó este plano. Menos x más 5y más 3z igual a 0. Entre estos dos vectores vos entrás a hacer combinaciones lineales entre ellos y pasa algo parecido a lo que nos pasaba en el plano. Vas a ir cubriendo toda esa superficie como nos pasaba cuando yo les mostraba acá que iba dejando el rastro, ¿no? Va a ir cubriendo todo, 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 pero siempre se va a quedar dentro de los confines de ese plano, digamos. Y va a ir cubriendo, voy a ir obteniendo distintos vectorcitos. Voy a ir cubriendo todo ese plano, pero digamos más que eso no. Bueno, eso es lo que pasa acá. Agarrás esos dos vectores, empezás a hacer combinaciones lineales y te van a ir quedando todos los puntos cubiertos de ese planito que quedó acá graficado, que es un subespacio vectorial. Entonces, el conjunto que me daban genera un plano, genera un subespacio vectorial que es un plano que pasa por el origen. Habría que ver, que eso se los dejo para que ustedes después lo resuelvan, habría que ver si este otro conjunto
el conjunto W, que tiene otros vectores, fíjense, generan el mismo subespacio. Para ver qué subespacio generan, se vuelve a hacer esto. Se arma un sistema de ecuaciones y se resuelve, ¿sí? Acá fíjense que este sistema, siempre quedan así estos sistemas. En este sistema que nos quedó, que después descrito matricialmente con su matriz ampliada queda así, este vector 301 era uno de los vectores del conjunto. Lo pones en columna. Este vector 1 menos 1, 2 era otro de los vectores del conjunto. Lo pones en columna. Y del otro lado de la línea punteada pones siempre X y Z. ¿Sí? Así se arman siempre estos sistemas. Profe, Bueno, consulta, disculpe. sí. Ahí con el W, o sea, habría que ver si es igual al otro. Claro, habría que ver si genera el mismo subespacio. Para generar el mismo subespacio tendría que generar el mismo plano. Ah, perfecto. O sea, tendría que dar también menos X más 5Y más 3Z. Más 3Z igual a 0. O podría darme todo eso, pero, digamos, me podría dar la ecuación de un plano coincidente, quizás. Quizás no me quedan exactamente esos mismos números, sino que, por ejemplo, vos me dijiste, acá nos había quedado menos X más 5Y más 3Z igual a 0. Bueno, ponele que te queda X menos 5Y menos 3Z igual a 0. Es lo mismo esto. O sea, es el mismo plano. ¿Está bien? Es todo esto multiplicado por menos 1. Eso podría pasarte, ¿sí? Perfecto. Mientras te quede un plano coincidente con este, va a estar bárbaro. Capaz te queda exactamente igual en principio, o sea, de una, o capaz te queda algo para que vos analices, bueno, pero este es un plano coincidente con el otro. Claro, y los números que están multiplicando la Y y Z tendrían que ser iguales, digamos, eso sí. Podría ser así. Podría ser que vos tengas menos X más 5Y más 3Z igual a 0 y que de repente todo esto esté, no sé, multiplicado por 2. Entonces te quedaría menos 2X, 5 por 2, 10Y, 3 por 2, 6Z. Pero este plano no es otro plano, es el mismo de antes. O sea, tiene otros números en Y y en Z, ¿se ve? Claro, listo, sí, ya entendí. Gracias. El tema es que es coincidente. ¿Y cómo nos dábamos cuenta si un plano es coincidente con otro? Es proporcional. Bien, tengo que fijarme si es proporcional. Y acá hay una proporción. Es 2 la proporción. Y si ustedes, mientras estudien, por ahí pueden usar el GeoGebra como una herramienta para estudiar, grafíquenlo y van a ver que cae en el mismo lugar. Menos 2X más 10Y más 6Z igual a 0. Yo grafico este plano, le voy a cambiar el color. Cayó en el mismo lugar que el otro. ¿Sí? Ahí tengo los dos planos superpuestos. De hecho, podría, no sé, sacar el celestito, ahí quedó solo el naranja. Pongo el celestito, pongo naranja, están los dos en el mismo lugar. ¿Sí? Son coincidentes. Bueno, muy bien. Seguimos. Bueno, como síntesis, ¿sí? Un conjunto de cierta cantidad de vectores de un espacio vectorial va a ser un conjunto generador si tengo un sistema compatible, que nosotros lo forzamos a que sea compatible, porque recién dijimos, bueno, para que sea compatible esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Bueno, el subespacio generado se puede escribir de esta manera, que yo ya se los había dicho. Se puede escribir como conjunto generado por todos estos vectorcitos. En el caso de recién, podríamos decir, era el conjunto B, ¿no? Bueno, podríamos decir que el subespacio que se generó fue el del plano que tenía la ecuación que encontramos, ¿sí? Esperen que me voy a pasar esto a otra hojita.
nosotros podríamos decir que el subespacio es el conjunto generado por estos tres vectores y que ese conjunto se podría escribir también como los puntos X y Z de R3, tales que están sobre el plano, que el plano encontramos que la ecuación era menos X más 5Y más 3Z igual a 0. ¿Sí? O sea, de las dos formas estamos hablando del mismo conjunto. El conjunto generado por estos dos vectores es este conjunto. Y es un subespacio vectorial. Bueno, acá dice determinar el espacio generado por cada uno de los vectores, ¿sí? E interpretarlo geométricamente. Bueno, vamos a empezar con este. Nosotros ya estuvimos haciendo esto, así que ya nos damos una idea. Fíjense que acá uno de los vectores es el 0, 0 y el otro vector es el menos 2, 1. Y la idea es que si yo quiero buscar el subespacio generado, tendré que hacer combinaciones lineales entre estos dos vectorcitos y ver qué vectores X y obtengo. Ahora, fíjense que es muy fácil ver que este 0, 0 no me aporta absolutamente nada. ¿Sí? Que de hecho, podríamos pensarlo acá. Uno de los vectores es el 0, 0. O sea, está ahí. Y el otro vector que decía, menos 2, 1. El menos 2, 1. No, ahí. Bien. Si yo empiezo a hacer combinaciones lineales, el 0, 0 no me aporta nada. Acá lo único que me va a aportar algo es multiplicar al vector menos 2, 1 por distintas cosas, pero digamos, más que eso, no. Ahí sería, ¿no? Más que eso, no. Entonces, podré ir multiplicando por distintos valores al vector menos 2, 1, y lo que voy a ir obteniendo son distintos puntos sobre una recta. ¿Sí? Que es lo que nos había pasado con el primero que hicimos. Ahora, ponele que no te diste cuenta de esto y lo querés resolver. Bueno, te planteas el sistema. Yo voy a escribir directamente la matriz ampliada. Pongo como columna este vector, como columna este vector. Y del otro lado de la línea punteada, el XY. Fíjate lo que va a pasar. Elegís un pivot. Vamos a elegir como pivot este que está fácil, este 1. Nos va a quedar. La fila del pivot se divide por el pivot, o sea, se divide por 1, queda igual. La columna del pivot se anula y voy a calcular con este elemento el que va acá y con esta X del elemento que va acá. Me queda rectángulo. En diagonal al pivot, 0 por 1, 0. Menos 2 por 0, también 0. Queda 0 menos 0. Eso da 0. Rectángulo. En diagonal al pivot, X por 1, X. Menos 2 por Y, menos 2Y. Queda X menos menos 2Y. Queda 1 por X, que es X, menos menos 2Y. O sea, queda X más 2Y. Ahora, fíjate lo que pasa acá. En la fila de arriba se me anuló todo. Quedó 0, 0 igual a esto. Bueno, si vos querés que este sistema tenga solución, vos necesitas que esto sea igual a 0. O sea, necesitas que X más 2Y sea 0. O sea, necesitas que 2Y sea igual a menos X, o sea que Y sea igual a menos un medio de X. Pasé el 2 dividiendo. Primero pasé la X restando y el 2 después dividiendo. Esto es la ecuación de una recta, que pasa por el origen. Bueno, y eso es lo que generaron estos dos vectorcitos, el vector menos 2, 1 y el vector 0, 0. ¿Sí? La idea sería
el vector menos 2, 1, que es este vector de acá. El vector 0, 0, que no va a ser más que un puntito, que es este de acá. Y los vectores, al hacer las combinaciones lineales entre los dos, lo que me dan son puntos de una recta. La recta y igual menos un medio de x. ¿Sí? Y ese entonces es el subespacio generado por estos dos. Bien, si yo les preguntara qué dimensión tiene una recta, ¿qué me contestarían? A ver, ¿qué dimensión tiene el espacio? Una recta puede estar en R3. Sí, sí, sí. Una recta puede estar en R3. Esta recta estaba en R2 porque eran vectores de 2, ¿no? Como eran vectores de R2 porque tenían dos componentes, la recta que nos quedó es de R2. Podría estar en R3. Ahora, mi pregunta era, ¿qué dimensión tiene una recta? Pero voy a hacerla después esa pregunta. Les voy a preguntar, ¿qué dimensión tiene el espacio? Que esto, 3, lo sabemos por la vida, ¿no? Nosotros vivimos en 3 dimensiones, en el espacio, o sea, en R3 vivimos nosotros. El espacio tiene 3 dimensiones. El plano, ¿cuántas dimensiones tiene? Tiene 2. 2. El plano en matemática es R2, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en un plano, uno dice, bueno, yo lo puedo medir a lo ancho y no sé, y a lo alto. Tengo 2 dimensiones para medir. Ya si es el espacio, tenemos 3 dimensiones para medir. Un ancho, un alto, una profundidad, por ejemplo. Ahora, cuando estamos en una recta, ¿qué tantas cosas podremos medir? Claro. En realidad una sola. Yo podría medir el largo que tiene esta recta, pero ya está. No es que largo y ancho o largo y alto. ¿Sí? Tiene una dimensión. Se puede medir en un solo sentido, digamos. Se puede medir una sola cosa. Y si tengo un punto, ¿lo puedo medir? ¿Puedo medir largo, alto, ancho de un punto? No. No. Los puntos tienen dimensión 0. La recta siempre tiene dimensión 1. El plano siempre tiene dimensión 2. Y el espacio siempre tiene dimensión 3. Bueno, vamos a ver el último que tenemos acá. Tengo que ver qué genera esto, qué subespacio genera esto en R3. Yo primero me voy a graficar estos vectorcitos para que lo pensemos. Uno de los vectores era el 2, 2, 2. Ahí tenemos uno de los vectorcitos. El otro vector era el menos 1, menos 1, menos 1.
Lo voy a poner en otro color para que lo podamos diferenciar. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Bueno, esos son dos de los vectores. Y el otro vector era el 4, 4, 4. Fíjense cómo quedan estos vectores. Quedan todos alineados, ¿no? ¿Eso por qué? Son proporcionales. Son proporcionales. Yo agarro al vector 2, 2, 2, lo multiplico por 2, tengo el vector 4, 4, 4. Yo agarro al vector 2, 2, 2, lo multiplico por menos 1 medio y tengo el vector menos 1, menos 1, menos 1. Yo agarro este tercer vector y lo multiplico por menos 2 y tengo el primer vector. O sea, a todos los vectores los encuentro multiplicando a otro por algún número real. Todos esos vectores son proporcionales. Entonces, cuando yo empiezo a hacer combinaciones lineales entre ellos, claramente las combinaciones lineales se van a mantener siempre sobre esa recta en la que ellos están alineados. ¿Sí? Así que estos tres van a formar una recta. ¿Sí? Ya lo vi gráficamente. ¿Cómo hago para encontrar la ecuación de esa recta? Bueno, planteando el sistema como vimos recién. Voy a escribir a los tres vectores así en columnas. Del otro lado de la línea punteada, X y Z, ¿sí? Así quedan siempre los sistemas cuando vamos a buscar el subespacio generado. Si no, te podés plantear las combinaciones lineales, ¿no? Alfa por el primero, más beta por el segundo, más gamma sería acá un tercer valor por el tercero, igual a un vector X y Z. Planteás el sistema y te queda lo que te queda. Ahora, voy a elegir como pivot un menos 1. Voy a elegir como pivot a este menos 1. La fila del pivot se divide por el pivot, o sea, se divide por menos 1, va a cambiarme los signos de todo. La columna del pivot se anula. Y para calcular los otros valores, lo que voy a hacer es ir haciendo distintos rectángulos, ¿sí? Voy a empezar acá. 4 por menos 1, menos 4. 4 por menos 1, menos 4. Queda menos 4, menos menos 4. 0. Voy acá. 2 por menos 1, menos 2. 2 por menos 1, menos 2. Menos 2. Menos menos 2 es menos 2 más 2. 0 también. Acá va a pasar lo mismo. Queda menos 4, menos menos 4. Y acá va a pasar lo mismo. Menos 2, menos menos 2. Menos 2 más 2, 0. Chau, se me anuló todo. Voy a ver qué pasa ahí. A ver, para esta I. Menos 1 por I menos I. Menos 1 por X menos X. Queda menos I menos menos X. Menos I menos menos X. Todo esto dividido el pivot que es menos 1. O sea que si trabajamos un poquito esa ecuación, podríamos decir que queda menos I más X, pero todo dividido menos 1, así que va a quedar I menos X. Y para el último, va a quedar menos 1 por Z, eso es menos Z, menos 1 por X, eso es menos X, queda menos Z, menos X, que eso si quieren ya podemos poner directamente más X, dividido el pivot que es menos 1. Bueno, de vuelta, me cambia los signos. Me queda Z menos X. Bueno, bárbaro. Fíjate lo que pasó acá. Acá te está pasando que todo esto dio 0. Bueno, ¿a qué tendrá que ser igual entonces esto que me quedó acá? A 0. A 0, porque quiero que sea compatible.
Y lo mismo con esta última. Todo esto dio 0. Bueno, esta de acá tiene que ser 0. Entonces ahora no me quedó una sola ecuación igualada a 0, me quedaron 2. Y estas dos son ecuaciones de planos, porque estamos en R3. ¿Sí? Fíjense, la primera quedó y menos x igual a 0. Es este plano. Fíjense que contiene a los vectorcitos en cuestión. La otra quedó z menos x igual a 0. Es este otro plano, que también contiene a los vectorcitos en cuestión. Ahora, estos dos planos, ¿dónde se están cortando? Y en el conjunto, ¿no? Una recta, ¿no? En la recta del conjunto. Claro, en la recta que generan estos vectores. Estos vectores que dijimos que eran todos proporcionales, entonces estaban todos alineados, que el subespacio que generaban era una recta. Bueno, la recta que generan, nosotros la encontramos como intersección de dos planos, ¿sí? Eso es lo que encontramos acá. O sea, nosotros encontramos que el subespacio generado por estos tres vectores, ¿sí? El subespacio ese generado por estos tres vectorcitos que son todos proporcionales, es el conjunto de los puntos X y Z de R3, tales que Y menos X es igual a 0 y además Z menos X es igual a 0. Y este es un plano y yo quiero que esté en los dos planos. Esto sería la intersección. Bueno, ya nos queda muy poquito. Bien. Estos tres vectores que tenemos en este conjunto, dijimos que eran proporcionales. Bueno, cuando pasa eso, se dice que no son linealmente independientes. Porque yo podría encontrar a estos vectores como combinación lineal de otros dos o de otro. Por ejemplo, acá, haciendo una combinación lineal con uno solo, no sé, a este lo multiplico por 2, ya tengo este. Pero también lo podría pensar como que es una combinación lineal entre dos, porque agarro a este, lo multiplico por 2, agarro a este, lo multiplico por 0, hago una combinación lineal donde hago 2 por este más 0 por este y me da este. O sea, hay uno de los vectores que se obtiene como combinación lineal de los otros dos. Cuando pasa eso, se dice que no es linealmente independiente. Lo mismo cuando tengo un vector proporcional al otro. Se obtiene como una combinación lineal del otro. No son linealmente independientes. Para que dos o más vectores sean linealmente independientes, no tienen que ser ni proporcionales ni obtenerse como combinación lineal de los otros. ¿Sí? Esto es lo que viene acá. ¿Sí? Entonces, si dos o más vectores son proporcionales, van a ser linealmente dependientes. Y si puedo obtener a un vector como combinación lineal de los otros dos, también van a ser linealmente dependientes. Otra forma de definir a la dependencia e independencia lineal es como lo definen estas diapositivas, donde dice, bueno, si yo tengo un conjunto de vectores, la única forma de que esta combinación lineal me dé el vector nulo, para que los vectores sean
linealmente independientes es que todos valgan 0. Bueno, si esta es la única solución es porque eran linealmente independientes y si tiene más soluciones es porque son linealmente dependientes. Es muy fácil ver si dos vectores son o no son linealmente dependientes. A ver, si yo agarro los 3 vectores de recién, que yo ya les dije que son linealmente dependientes porque todos nos dimos cuenta de que eran proporcionales. Si yo agarro estos vectores y entre estos vectores yo hago el producto mixto, ¿cuánto me va a dar el producto mixto? El producto mixto, ¿se acuerdan que era un determinante? ¿Cuánto da este determinante? Cero es. ¿Por qué da 0? Porque se repiten filas. En realidad se repiten columnas, ¿no? Filas no se Claro. repiten, Sí. pero esta columna y esta columna son idénticas. Cuando teníamos 2 líneas, que podían ser 2 filas o 2 columnas iguales, decíamos que era el determinante daba 0. También podríamos decir que esta fila es proporcional a la primera, porque es multiplicarla por 2, y por eso también el determinante da 0. Ahora, este determinante da 0. Y este determinante lo que me permite es calcular el producto mixto entre los 3 vectores. El producto mixto, geométricamente, ¿cómo se interpretaba? ¿Qué me da el producto mixto? El volumen del paralelepípedo, ¿no? Y acá estos 3 vectores no están formando ningún paralelepípedo, ¿sí? Estos 3 vectores eran coplanares. Estos 3 vectores viven todos arriba del mismo plano, o adentro del mismo plano. Están incluidos todos en el mismo plano. No forman un paralelepípedo. Por eso el volumen nos dio 0, porque no hay, ¿sí? Entonces, si vos haces el producto mixto entre los vectores y te da 0, eso quiere decir que los vectores son coplanares y si son coplanares son linealmente dependientes. Si hubieses hecho el producto mixto y te da distinto de 0, eso quiere decir que los vectores son linealmente independientes, que no están todos en el mismo plano, entonces ninguno es combinación lineal de los otros. ¿Sí? O sea, haces el producto mixto y te fijas qué da. Si da 0, son linealmente dependientes. Si no, son linealmente independientes. ¿Mm? Bueno, y vamos a lo último, que ya tiene que ver con base y dimensión de un espacio vectorial o de un subespacio. Y vamos a decir que un conjunto es una base de un espacio o de un subespacio si el conjunto es linealmente independiente, o sea, ninguno de los vectores es combinación lineal de los otros, ninguno de los vectores es múltiplo de otro, y si ese conjunto genera a mi subespacio o a mi espacio vectorial, ¿sí? O sea, el conjunto tiene que ser un conjunto generador y tiene que ser un conjunto linealmente independiente. Por ejemplo, en lo que hicimos recién, nosotros trabajamos con este conjunto de vectores. Vimos que este conjunto de vectores generaba un subespacio vectorial. Generaba una recta que pasaba por el origen. Bárbaro. Algo genera, es un conjunto generador. Cumple una de esas dos condiciones, es conjunto generador. Pero, ¿este conjunto es linealmente independiente?
No, es dependiente. Es dependiente, o sea, ¿genera un subespacio? Sí, bárbaro, pero no es linealmente independiente. Recién calculamos el producto mixto, nos daba 0. Es linealmente dependiente. Entonces no es base. No es base del subespacio generado. Para ser base lo tiene que generar y además tiene que ser linealmente independiente. Por ejemplo, hace un rato nosotros hicimos este. Teníamos 2 vectores y con esos 2 vectores habíamos visto que se generaba un subespacio que era este plano. Plano que pasaba por el origen. Entonces, nosotros sabemos que este conjunto que se llamaba B, genera un subespacio. Bárbaro. Es un conjunto generador. ¿Sí? Conjunto generador es. Los vectores de este conjunto, ¿son linealmente dependientes o linealmente independientes? ¿Alguno es múltiplo del otro? No. No son múltiplos, ¿no? De hecho, fíjense, este acá tiene un 0 y si este fuera múltiplo tendría que tener acá un 0. Y no pasa eso. No es que a uno lo obtengo multiplicando al otro por un número. No son linealmente dependientes. Estos 2 vectores para ser linealmente dependientes tienen que ser múltiplo uno del otro. Acá eso no pasa. Son linealmente independientes. Entonces, tenemos que se cumplen las 2 condiciones. Es un conjunto generador y es un conjunto linealmente independiente. Entonces, este conjunto B es base del subespacio que genera. ¿Sí? Una base de ese subespacio generado, que era el plano, es este conjunto formado por el vector 3, 0, 1 y por el vector 1, menos 1, 2. Bueno, la cantidad de elementos que tiene la base de un subespacio o de un espacio vectorial me indica la dimensión de ese subespacio. Acá yo les estoy diciendo que este conjunto es base de ese subespacio generado. Y este conjunto tiene 2 elementos. Bueno, ¿cuál es la dimensión entonces del subespacio generado? La dimensión va a ser 2. Porque su base tiene 2 elementos. Y en este caso, el subespacio generado era un plano. Y ya lo anticipamos antes, pensándolo desde lo geométrico, que un plano tiene 2 dimensiones. Así que está bien que una base de ese plano tenga 2 elementos. En el de recién, en el que analizamos recién, por ejemplo, yo tenía un conjunto de 3 vectores que estaban todos alineados. Y lo que generaban era una recta. ¿Y la recta qué dimensión dijimos que tenía? 1. 1. 1. O sea que una base de una recta tiene que tener un solo vector, no puede tener 3 vectores. ¿Sí? Entonces, la cantidad de elementos de la base coincide con la dimensión. De hecho, la dimensión me la da la cantidad de elementos de una base. ¿Sí? Que es lo que viene, creo, después. Dice, si el conjunto B es una base de ese espacio vectorial, cualquier otra base va a tener la misma cantidad de vectores. O sea, una base de un plano siempre va a tener 2 vectores. Una base de una recta siempre va a tener un vector. Una base de un espacio de R3 siempre va a tener 3 vectores. Entonces, la dimensión de un espacio vectorial es la cantidad de vectores que componen una base. ¿Sí? Si la base tiene n vectores, la dimensión de ese espacio vectorial es n. Bueno, y vamos a hacer uno de estos y por hoy dejamos. Vamos a resolver este. Dice hallar una base y la dimensión de cada uno de los siguientes subespacios. Ya me están diciendo que esto es un subespacio, no lo tengo que analizar, pero lo vamos a pensar. ¿Por qué esto es un subespacio?
Porque pasa por el origen. Ok. Bien, ¿y qué es esto? Un plano. Un plano. Bien, es un plano que pasa por el origen. Ya identificar qué es me va a ayudar a poder pensar en la dimensión. ¿Qué dimensión tiene esto? 2. 2. Si es un plano, tiene dimensión 2. Así que yo ya sé que una base de este plano va a tener que tener 2 elementos. Bueno, ¿cómo voy a encontrar la base? Primero voy a tratar de ver la forma de los puntos del plano. Los puntos del plano van a ser puntos X y Z, pero voy a tratar de ver qué forma tienen estos puntos. Y para eso voy a aprovechar la ecuación. Fíjense que de esta ecuación está muy fácil para despejar Z. Estas 2X que tengo acá las paso restando, esta Y la paso sumando, y me queda que Z es igual a menos 2 por X más Y. O sea que yo podría decir que los puntos de este plano tienen una primera componente que es X, una segunda componente que es Y, y una tercera componente, Z, que es igual a menos 2X más Y. Los puntos del plano van a tener esta estructura. Bueno, a ver, ¿qué pasa si yo separo las cosas? Separo lo que tiene X por un lado y lo que tiene Y por el otro. Fíjense que lo que tiene X es, la primera componente tiene una X, la segunda no tiene nada de X, así que 0X, y la tercera tiene menos 2X. Y por el otro lado voy a poner lo que tiene Y. La primera componente no tiene Y, 0Y. La segunda tiene una Y y la tercera tiene una Y. Fíjense que si yo saco factor común X en esta primera parte, me va a quedar X dividido X es 1, 0 dividido X sigue siendo 0, y menos 2X dividido X me queda el menos 2. O sea, la idea es que si yo distribuyera este X, vuelvo a lo de arriba, ¿no? Lo saqué como factor en común nada más. Lo mismo voy a hacer con esto que tiene Y. Voy a sacar factor común Y, y me va a quedar 0, 0, 1, 0, 1, 1. Bueno, este vectorcito de acá y este vectorcito de acá conforman la base de ese subespacio vectorial, ¿sí? La base de, ¿cómo se llamaba este? La base del subespacio S. La base del subespacio S está formada por dos vectores, por el 1, 0, menos 2, dos vectores como debe ser porque era un plano y tiene dimensión 2, y por el 0, 1, 1. ¿Cuál es la dimensión del subespacio S? 2, porque es un plano. Y su base está formada por dos elementos. Y si nosotros ahora graficáramos esto, van a ver que los vectores que encontramos son vectores que están en ese plano y que tranquilamente lo generan al hacer combinaciones lineales, como vimos con el GeoGebra, que iban quedando todos los vectorcitos. Profe, te hago una pregunta. Sí. No me queda claro cómo determinamos que es un plano solamente viendo la ecuación. Porque la ecuación del plano siempre tenía esta estructura, ¿no? Esto es unidad 4, por ahí conviene ir repasando. Fíjense que acá en esta materia, las cosas que vamos viendo como que siempre las estamos aplicando. Vimos determinantes, seguimos calculando determinante. Vimos sistemas de ecuaciones, seguimos resolviendo sistemas de ecuaciones. O sea, es como que lo que ahora viene para el segundo parcial no está desconectado de la primera parte. Tengo que saber la primera parte, es acumulativa, ¿sí? Ojo con eso. La ecuación del plano tenía siempre esta estructura. A por X más B por Y más C por Z más un término independiente de igual a 0. ¿Qué es esta ecuación? Algo con X, algo con Y, algo con Z, algo solo. Bueno, no hay algo solo. ¿Por qué? Porque vale 0. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Siempre que tengas una ecuación de este estilo va a ser la ecuación de un plano. Siempre que estés en R3 y tengas una ecuación de ese estilo va a ser un plano. Bueno, y si graficamos esto, van a ver que uno de nuestros vectores es el vector 1, 0, menos 2.
que encontramos para la base, ¿no? El 1, 0, menos 2. El otro vector es el vector 0, 1, 1. Y nuestro plano es el vector 2x, que era el subespacio que nos daban, que era un plano que pasaba por el origen. Siempre los subespacios van a terminar siendo medio de estas cosas, ¿no? Una recta que pasa por el origen, un plano que pasa por el origen. Y fíjense cómo vamos a ver, a cambiarle los colores a esto. Los vectorcitos que nos interesan, que son la base de este subespacio, generarían este plano, pero son dos vectores del plano. Y haciendo combinaciones lineales con ellos dos, iría como rellenando toda esa superficie que es el plano. Por eso es una base, porque lo genera, ¿sí? Porque lo genera y porque es un conjunto linealmente independiente. Ninguno de los vectores es múltiplo del otro, eso se ve. Ninguno de los dos vectores es múltiplo del otro. Entonces, para tener una base necesito un conjunto que genere eso que quiero y que sea linealmente independiente. Y para encontrar una base, este procedimiento que les mostré es el habitual, ¿sí? Te fijas la forma de los puntos, separás las distintas variables, sacás factor común y te quedan los vectorcitos de la base. Bueno, esto fue todo lo de la unidad 5, ¿sí? Esto no sé qué es, después lo miro. Profe, consulta, disculpe. Sí. ¿Se podrá subir al aula virtual la pizarra esa que escribió? Todo lo que escribió, digamos. Sí, como poder puedo, pero medio que lo he hecho en algunos lugares, pero después por ahí no se entiende porque vieron que yo escribo, corro, escribo. Por ahí les queda todo así medio desordenado, pero yo se lo subo. Sí, no hay problema. Bien. Bueno, les queda practicar, ¿sí? Hay que ponerse a practicar, hay que ponerse a estudiar. No es más que esto. Normalmente en esto de los espacios vectoriales nos vamos a centrar en analizar si un conjunto es o no es subespacio vectorial, buscar un conjunto generador de un subespacio, buscar una base de un subespacio, buscar la dimensión de un subespacio, ver qué subespacio se genera a partir de un conjunto dado, ¿sí? Los ejercicios andan por ahí. Traten de ponerse a practicar, tienen las respuestas como para ir corroborando, y por lo que pude ver cuando hicimos el corte, en el aula se subió otro material extra, que aparentemente hay un video y hay otro que dice ejercicios. Bueno, chusmen todo eso para seguir practicando, así ya van estudiando. Nos quedan ver 2 unidades más y ya después tenemos el parcial. Bueno, ahora a descansar y mañana se ponen a practicar, ¿sí? Bueno, buen fin de, nos vemos la próxima. Buen fin de. Chao, profe. Chao, profe, buen fin de. Chao, hasta luego. Chao, profe, buen fin de, hasta la próxima. Chao, nos vemos, buen fin de.